8:39 oración, de 9 a 9:40 el estudio de doctrina que hacemos cada domingo. Estamos en nuestro estudio de escatología y de 10 en adelante nuestro culto de adoración familiar y continuamos con el estudio de la primera carta a Timoteo. Este domingo vamos a ver el inicio del capítulo 4, así que léalo, analícelo para que cuando vengamos a estudiar usted ya tenga una idea de lo que vamos a hablar el próximo domingo. Estamos entonces estudiando dos cosas que son necesarias para ser salvo. Y estas dos cosas hemos aprendido a través de Hechos 20:21, que es el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y como ya lo hemos visto a través de la imagen que utilizamos de la flecha, vimos que la aljaba es la gracia de Dios, ¿cierto? Y que esta flecha tiene varios elementos que nos llevan a entender qué es la fe, cuál es el objeto de la fe. Y vimos entonces que la fe nos salva por sí misma. Hoy es muy común decir o escuchar en las personas, es que yo soy una persona de fe. Pero que seas una persona de fe no te salva, a menos que esa fe esté direccionada, absoluta, exclusiva y perfectamente en nuestro Señor Jesucristo. Pero no en una idea ambigua de quién es Jesús, sino una idea bíblica de quién es Él. Porque Juan 7:38 dice, el que cree en mí, ¿cómo? Como dice la Escritura. A menos que una persona crea en Jesús, como dice la Escritura, no puede ser salva. No puede, porque Jesús dijo que es tal y como está escrito. Hoy vamos a ver entonces la instrumentalidad de la fe, es decir, la fe como un instrumento para salvar. ¿Escuchó bien? La fe es un instrumento, no el fin. La fe es un instrumento ¿para qué? Para ser salvos. Hay un tema que partió en dos la historia de la iglesia cristiana. Y este tema que causó este gran revuelo es la justificación solamente por la fe. ¿Recuerdan las 5 solas de la fe? Sola fe, solo Cristo, sola gracia, sola escritura y solo a Dios sea la gloria. La justificación por la fe hizo frente a la idea del catolicismo romano que insistía en que la salvación podía obtenerse por obras. Y por obras nadie puede salvarse a menos que sus obras sean perfectas. ¿Y algún hombre puede alcanzar tal perfección? Solo uno lo hizo. Y es Jesús, el Cristo, el Mesías. Las confesiones de fe históricas, como la confesión de Westminster, la confesión bautista de fe de 1689 de Londres, la declaración de Saboya, todas ellas concuerdan en exaltar lo mismo, que la justificación es solamente por la fe. La confesión bautista de Londres, en el capítulo 11, párrafo 2, dice, la fe es el único instrumento de la justificación. Sin embargo, no está sola en la persona justificada, sino que siempre va acompañada de todas las demás virtudes salvadoras. Así que en este estudio de esta noche vamos a analizar qué es la fe como un instrumento. ¿Cómo es que a través de ella un pecador puede ser declarado justo? Justificado significa eso, declarado justo. Todos, por causa del pecado, antes de conocer a Cristo, cuando Dios nos ve, el título, la sentencia que hay sobre nosotros es pecadores. Y la sentencia que merecíamos es condenación eterna.
Pero al creer en Cristo, como dice la Escritura, al ceñirnos a Él mediante el brazo de la fe, somos declarados justos. Y cuando el Padre entonces nos ve como si hubiéramos vivido la vida que Cristo vivió. Y cuando llegue el día de la muerte para aquel que ha creído en Cristo, será tratado como si hubiera vivido la vida que Cristo vivió. Porque Cristo ya fue tratado como nosotros, pecadores, merecíamos ser tratados para declararnos justos. ¿Y esto cómo se obtiene? Mediante la fe. Entonces, hablar de la fe como un instrumento es decir que la fe es tan solo un vehículo, un medio o un canal por el cual poseemos a Cristo y la salvación de Dios. Así que de ahora en adelante, cuando escuches a una persona, es que yo soy salvo porque tengo fe, debes preguntar, ¿fe en qué? Porque hay personas que tienen fe en ángeles, en ídolos que han fabricado. Yo tengo fe en Jesús. ¿En cuál? ¿En el de la Escritura? Porque solo la fe en Jesús es la que me permite poseer lo que Él promete, vida eterna. Toda salvación de Dios está en Cristo. No hay una sola persona que pueda salvarse fuera de Jesús el Cristo. Si quieres ser salvo, necesitas tener a Cristo. Sin Cristo no puedes tener la salvación. La salvación no está en la fe. ¿En quién está? En Cristo. ¿Dónde está la salvación? En Cristo, no en la fe. Cristo es el que salva. ¿La fe es qué? Es el medio, es el instrumento con el que puedo ceñirme a Cristo. La fe entonces es el camino o el medio por el cual llegamos a poseer lo que Cristo es y lo que Él promete. Con la fe sucede algo similar. Lo que necesitamos para ser justificados es a Cristo. La fe también entonces es el medio por el cual recibimos su justicia. Por la fe recibimos salvación. Por la fe recibimos justificación. Pero cuando esa fe está ¿en quién? En Cristo. Por la fe en Cristo soy salvo y por la fe en Cristo soy justificado. ¿Cuál es entonces la clave? Cristo, su justicia. Es Cristo y su justicia lo que nos salva. Es la fe y el medio, el instrumento por el cual Cristo se hace nuestro. La instrumentalidad de la fe es una forma de decir que la fe es la causa secundaria de la salvación, no la primaria, porque la primaria es Cristo y su justicia. Y esto empieza a tener una gran relevancia, porque muchos de nosotros hemos intentado o hemos pensado que podemos obtener la salvación a través de obras, tratando de ser buenas personas, tratando de cumplir las leyes de Dios. Y es nuestro deber cumplir la ley de Dios. Es nuestro deber obedecer a Dios. Pero estas obras no pueden salvar a nadie. Porque lo que salva es la fe en Cristo. Y las obras que son agradables a Dios
no son las obras que efectuamos para intentar ser salvos, sino las obras que nacen de nuestro corazón una vez hemos sido salvos. Todo intento por querer agradar a Dios sin Cristo es abominable a Dios, porque es una muestra de soberbia. Es decir, Dios, no necesito a Cristo, yo puedo hacer lo que a ti te agrada. Pero toda obra que proviene de un corazón que ha sido salvo por la fe es agradable a Dios. No por la calidad de esa obra, sino porque esta obra ha sido lavada, limpiada por Cristo y es Él quien la presenta al Padre. Pero esto solo se obtiene mediante la fe en Cristo y en su justicia. Entonces, para que una persona pueda para que pueda ser salvo, debe arrepentirse y debe creer el Evangelio. No obstante, la iglesia histórica ha reconocido por la Biblia que el énfasis está en la fe para salvación. Note que la Escritura no dice arrepentimiento salvífico, sino fe salvífica. No habla de justificados por el arrepentimiento solamente, sino de ser justificados por la fe solamente. Tanto el arrepentimiento como la fe son necesarios. Ya lo hemos visto. Yo no puedo decir, sí, creo en Cristo, si sigo viviendo amando el pecado en el que me deleitaba, porque no es un arrepentimiento real. Tampoco entonces es una fe genuina. Estos dos son simultáneos y son necesarios. Pero de alguna forma la fe es la que tiene el lugar central en la forma que los cristianos piensan acerca de estas cosas. En un sentido único podemos afirmar que la fe entonces es instrumento de la salvación. Esta es la razón por la que Lutero y la Reforma sostenían lo siguiente: la fe es el único instrumento de justificación. Y esto es lo que ha enseñado la iglesia bíblica a través del tiempo. Cuán perversa enseñanza es esta que se atreve a decir que en la salvación tú haces el 1% y Dios hace el 99%. Hermanos, la Biblia no dice esto. La Biblia no dice que Dios hace el 99% y tú y yo hacemos el 1%. La Biblia dice que Dios hace el 100% de todo lo necesario para nuestra salvación. Lo que nosotros hacemos es creer en lo que Él hizo en Cristo Jesús. Pues nunca olvides que si para ser salvos dependiera de nosotros solo un 1%, ese 1% sería suficiente para que lo arruinemos todo. La salvación empieza en Él, es perfeccionada por Él y es consumada en Él. Y la Biblia nos da muchas pruebas acerca de esto. Tanto así que hay más de 600 textos en los que aparece la fe como instrumento de salvación. El Nuevo Testamento hace un gran énfasis en esta idea. Seremos salvos por medio de la fe. Mire lo que dice, 1 de Pedro 1, versículo 8. Tome nota, lo leo para usted. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Qué hermoso pasaje. ¿Qué nos dice Pedro? Le amamos aunque no le hemos visto. Y para amar a alguien que no hemos visto, ¿qué necesitamos? Fe. Fe en que es real. Fe en que hizo lo que la Biblia dice que hizo. Fe en creer lo que la Biblia dice que Él es. Aunque no lo veo, creo sin lugar a duda todo lo que la Biblia dice acerca de Él. Hebreos 10:38 dice: mas el justo
vivirá por fe. Hebreos 10:38. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Aquel que tiene fe en Cristo, aunque no le ha visto, pero cree lo que la Escritura dice de él, está completamente seguro de que perseverará hasta el fin. No por nuestra fuerza para perseverar, sino por su fuerza para preservarnos. Pues aquel que ha creído, aunque en algún momento sienta que no quiere ni puede seguir, el Espíritu Santo se encargará de llevarlo hasta el fin. Qué salvación tan gloriosa es la que muestra la Escritura. Y no la obtienes tratando de ser una buena persona. No la obtienes tratando de comportarte muy bien. La obtienes por la fe en Jesús. Vivimos también por la fe. Somos salvos por la fe en Jesús, pero también vivimos por la fe en Jesús. Gálatas 2:20 dice lo siguiente. Gálatas 2:20, búsquelo por favor. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ¿lo vivo en qué? En la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Por qué Pablo está utilizando estos verbos en pasado? Porque él no está hablando de algo que Jesús va a hacer, está hablando de algo que ya hizo. Y lo que Pablo está diciendo, vivo en Cristo porque creo que Él es el Hijo de Dios, creo que Él me amó, creo que Él se entregó. Eso es fe. Y es la fe que nosotros necesitamos. Oh Jesús, yo no vi la lanza que traspasó tu costado. Yo no vi la corona de espinos mientras traspasó tu cabeza. Yo no vi la burla de los soldados ni de tu propio pueblo. Pero creo que así fue. Y creo que lo hiciste por amor a tu nombre y por amor a tu pueblo. Creo que si yo hubiera estado ahí, yo también me hubiera unido al canto de ellos que decía, Hosana, Hosana, hijo de David. Pero también hubiera cantado con ellos, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Pero creo que a pesar de mí, de mis actos y de mi pecado, al ceñirme con el brazo de la fe a lo que tú eres y has hecho, soy salvo y soy declarado justo. ¿Y no es esto una muy buena noticia para viles pecadores como nosotros? Para viles, débiles hombres como nosotros. Pues donde fuera de una forma distinta, ¿quién podría salvarse? Donde el lema fuera, he venido a dar mi vida, para que aquellos que en sus propias fuerzas puedan obedecer mi ley sean salvos. Nadie se salvaría. ¿Y por qué es por fe? Porque no hay otra forma por la que tú y yo podamos salvarnos. Si no fuera por fe, estaríamos perdidos. Qué gran Dios es el Dios de la Escritura. Dice también la palabra de Dios en Gálatas 3:11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. ¿Por qué podemos ser declarados justos?
por la fe. La fe en el Hijo de Dios. La fe en Cristo. Por fe somos salvos, pero por fe también somos santificados. Ay, no, es que yo solo usé la fe para ser salvo. No, usé mi fe para ceñirme a Cristo y ser salvo y declarado justo, pero sigo extendiendo el brazo de la fe a Él para seguir caminando y viviendo en Él en este mundo. Porque cuando mi fe deja de agarrarse en Él, todo en mi vida se vuelve un desastre. La fe no es solo para salvación, también es para santificación. Pero ¿por qué la fe entonces es el medio, el instrumento? ¿Por qué Dios no estableció otra forma? ¿Por qué insistimos en que la justificación es solo por la fe? Acompáñeme a Romanos 4:16, por favor, que esa es la respuesta bíblica a nuestra pregunta. Romanos 4:16. Por tanto, dice el apóstol Pablo, es por fe. ¿Para qué? Para que sea por gracia. ¿Por qué es necesario que sea por fe? Porque Dios estableció que la salvación es por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. ¿Por qué tenía que ser por fe y solo por fe en Jesús? Porque la salvación es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. En este versículo entonces hay un contraste entre la ley y la gracia. Los versículos del 13 al 15, que son el contexto anterior, dicen que la salvación no es ni puede ser a través de la ley. La ley no tiene los recursos para salvar a un pecador. La ley tiene el poder para condenar y destruir. No puede justificar ni salvar. Por otra parte, el camino de la salvación es por gracia, a distinción de la ley. La salvación no es por las obras y la ley, sino a través de la fe y solo por gracia, solo por fe y solo por gracia. A la fe entonces se le da este papel central, exclusivo para la justificación y para la salvación. ¿Saben por qué, hermanos? Porque Dios quiere que cada hombre entienda, y en especial cada hombre que es salvo, que la salvación es por gracia, no porque haya mérito alguno en el hombre. La salvación es solo por fe en Cristo, para que toda la gloria y toda la exaltación de que un pecador sea salvo, le sea dado a Dios. Y cuando entendemos esto, podemos decir: Señor, yo solo merecía toda tu ira destruyéndome por mi pecado, pero por una gracia que no merezco, porque es solo por gracia, mediante la fe, ya no soy más tu enemigo, ahora soy tu hijo. Y tú tienes toda la gloria de esto. Porque si un día tú sentiste deseo de buscarlo, fue porque Él puso ese deseo. Si un día Él puso a alguien que te hablara de Cristo, no es porque tú lo estabas buscando, es porque Él te buscó, porque Él nos buscó, porque Él nos amó, porque Él nos salvó, porque Él inicia la salvación y Él la consuma. ¿Dónde hay gloria en el hombre? Ninguna.
Por eso miramos a nuestro Dios y decimos: Señor, ¿qué salvación tan grande me has dado por gracia? Pues yo solo sé hacer una cosa: pecar, pecar y pecar. Por eso es por fe, porque por obras nadie puede salvarse. Entonces, la naturaleza de la fe minimiza el peligro de que la condición que Dios se complace en exigir a los hombres para ser salvos y justificados pueda desviar o oscurecer la gloria de la gracia de Dios. Mis hermanos, cuidémonos al hablar de decir o expresar cuando hablamos de nuestra salvación cualquier idea que le haga pensar a quienes nos escuchan que nosotros aportamos algo para ser salvos. Que siempre quede claro en nuestra boca y en aquellos que nos escuchan: fue Él quien me buscó, fue Él quien me salvó, fue Él quien me amó primero para que luego yo pudiese amarle. Porque si Dios no te hubiera amado primero, tú y yo no podríamos amarlo a Él. Porque si Dios no nos hubiera buscado primero, nosotros no lo hubiéramos buscado a Él. Por eso es mediante la fe. Entonces, la salvación tiene como gran meta que Dios se lleve toda la gloria por su gracia. Porque Él es quien ha hecho todo lo necesario para salvar. Mire lo que dice 1 Corintios 1, versículo 29 al 31. Para que nadie se jacte delante de Dios, mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. ¿Por qué la salvación es solo por gracia? Porque Dios quiere que nadie se jacte delante de Él, que no haya ninguna jactancia en el corazón del hombre. Porque por su obra es que nosotros estamos en Cristo Jesús. Porque se hizo para nosotros sabiduría de Dios, justificación, santificación y redención. ¿Para qué? Para que a Él sea toda la gloria. Así que si has de gloriarte en algo, gloríate en el Señor. No le robes la gloria al Señor. Segunda de Corintios 5, 17 y 21. Resume en una parte especial en el 18 diciendo lo siguiente: y todo esto procede de Dios. Todo procede de Dios. Todo procede de Él para nuestra salvación. Así que entonces, ¿qué es la fe? La fe es esa mano vacía que se extiende para tomar a Cristo. Esa es la fe. Es esa mano que se extiende y dice: oh Señor, no tengo nada que darte, ni nada que ofrecerte, pero extiendo mi mano porque si tienes todo para llenar este recipiente vacío. Por eso me ciño a ti. Como alguien escribió, la fe es tan solo el plato vacío que se sostiene para que Dios lo llene con la comida del Evangelio. Nosotros estamos vacíos, pero cuando extendemos el brazo de la fe, Él nos llena. Somos un plato vacío que levantamos para que lo llene con la comida del Evangelio. Spurgeon dijo sabiamente en uno de sus escritos: por otra parte, se escogió sin duda la fe,
porque da toda la gloria a Dios. La salvación es mediante la fe, para que sea por gracia, y es por gracia para que nadie se gloríe. Pues Dios no tolera el orgullo, al altivo lo conoce de lejos y no desea acercarse a ellos. No dará la salvación de una manera que sugiera o fomente el orgullo. Pablo dice, no por obras para que nadie se gloríe. Ahora bien, la fe excluye toda jactancia. La mano que recibe la limosna no dice, debes agradecerme porque he aceptado la limosna. Eso sería absurdo. Cuando la mano lleva el pan a la boca, no dice al cuerpo, agradéceme porque te alimento. Cosa muy sencilla es la que hace la mano, si bien muy necesaria, y nunca se arroga la gloria por lo que hace. Así que Dios ha escogido la fe para recibir el don inefable de su gracia, porque no puede atribuirse ningún mérito, sino que debe adorar al Dios de toda gracia, quien es el dador de todo bien. La fe pone la corona sobre la cabeza correcta y por lo tanto el Señor Jesús solía poner la corona sobre la cabeza de la fe, diciendo, tu fe te ha salvado, vete en paz. Tu fe te ha salvado, vete en paz. Es por fe, es solo por la fe. Es solo por un brazo vacío que se acerca a aquel que la puede llenar. Es solo un corazón hambriento que viene seguro de que Él quitará el hambre para siempre. Es aquel alma sedienta que ha tratado de calmar su sed a través de las personas y las cosas, que ahora ha entendido que solo Él tiene agua de vida que quita la sed para siempre. ¿Cómo podemos ilustrar esto a través de un ejemplo sencillo? Hay un episodio muy interesante en la Escritura acerca de un hombre llamado Gedeón y un gran ejército de 22,000 hombres. Pero Dios, experto en demostrar que es por gracia y no por obras, le dice a este ejército, veo muchos hombres. Y al final reduce este ejército a 300 hombres. ¿Y por qué? ¿Cuál fue la razón principal de este procedimiento? Jueces 7:2 dice, y el Señor dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a Madián en sus manos. No sea que Israel se vuelva orgulloso diciendo, mi propia fortaleza me ha librado. Del mismo modo, es precisamente la insignificancia de la fe en sí misma la razón por la que la fe fue escogida. Nadie que entiende lo que es la fe puede pensar que ésta merece algo o que los creyentes merecen alguna parte de crédito por la salvación. La victoria de Gedeón y sus 300 hombres fue por Dios. No hubo mérito alguno en ellos. La fe nos recuerda que no es por algo en nosotros que nos haga merecedores de ser salvos. Es solo por Jesucristo. Es solo por Él. ¿Para qué? Para que nadie piense que fue por su propia fuerza. Esa es la diferencia del cristianismo bíblico al cristianismo moderno. Y lo pongo entre comillas. Es que Dios me ha bendecido porque hice un ayuno de 40 días. Es que yo soy una persona muy juiciosa en el estudio de la Escritura. Es que me he leído todos los libros de los puritanos. Es que no falto un solo domingo.
Es que yo con un gran esfuerzo dejé de hacer lo malo. Esa no es la fe bíblica. La fe bíblica es aquella que dice, oh Señor, he orado pobremente, porque ninguna de mis oraciones son dignas de ser aceptadas por ti si no estuviera Cristo. Hoy sirvo en mi iglesia, no porque yo haya querido hacerlo, sino porque tú pusiste el deseo en mí. Y es un servicio tan pobre por mi débil condición, que ninguno de mis actos de servicio te serían agradables si no fueran por Cristo. Claro que hacemos cosas que buscan la gloria del Señor, pero no pensando en que ellas otorgan algo a nuestra salvación. Servimos no para ser salvos, sino porque Él nos ha salvado. Oramos no para ser salvos, sino porque Él nos salvó. Leemos la Biblia con diligencia no para ser salvos, sino porque Él nos ha salvado. Y solo hay una forma de conocerlo, a través de su palabra. Entonces, el papel central de la fe es ayudar al pecador a ceñirse de Cristo. El significado de solo por la fe es que la salvación es toda por gracia. La fe no es algo con lo que contribuimos a una salvación, pues esta es de gracia. No, la salvación es solo por gracia. La fe es el don de la gracia de Dios dado para ser el instrumento que nos permite recibir esa gracia. Nuestra alabanza no está en el instrumento, está en aquel al que nos aferramos por medio de este instrumento. La fe viene de la gracia, mira la gracia y pone su enfoque en la gracia. La fe simplemente recibe y descansa en la gracia. Así pues, glorifica al Dios de la gracia y su gracia. Esto es lo hermoso del cristianismo. Todas las religiones te dicen, ve y haz para ir al cielo. El cristianismo dice, tú no puedes hacer nada, solo extender el brazo de la fe para ceñirte fuertemente a Cristo como el único Señor y Salvador. Acércate hoy con tu plato vacío para que Él lo llene con una salvación que es por gracia. Señor, muchas gracias por la forma perfecta en que estableciste todas las cosas en tu palabra. Que hoy este texto haga trizas cualquier destello de orgullo, de jactancia que haya en nosotros. Y que te alabemos por esa gracia inmerecida. Oh precioso Jesús, creemos todo lo que la Escritura dice acerca de ti. Y creemos que por ello somos salvos y somos declarados justos. No porque lo merecíamos, sino por una gracia inmerecida. Que amemos esta verdad, pero que también la enseñemos con diligencia, para que muchos platos vacíos puedan ser llenados por la verdad del Evangelio.
Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, que tengan una muy feliz semana. Nos vemos